Imagina esto. Estás durmiendo y de pronto algo te despierta. No es un ruido, es el calor. Un calor que quema, que asfixia. No tienes fiebre. Tu casa está en llamas. Corres descalzo sin tiempo de entender. Afuera el cielo brilla, pero no es por el sol. Es el fuego devorando tus recuerdos, tus fotos, tu historia. Esto, que parece una pesadilla, ha sido la realidad de muchas familias en Mollendo. Una ciudad hermosa bañada por el mar, que ha conocido la furia del fuego más veces de las que debiera. A veces por accidente, a veces por guerra, y otras simplemente por olvido. Mollendo también ha resistido en silencio entre las sombras, envuelta en humo y cenizas. Pero esta historia no se cuenta sola, porque detrás de cada incendio hay algo más. Personas que lo perdieron todo, héroes que lo dieron todo. ¿Sabías que a la fecha en todo el Perú solo hay 16.000 bomberos para 34 millones de habitantes? Que muchos combaten incendios con equipos viejos, con estaciones lejanas, y aún así corren hacia el fuego, siempre. Como decía el poeta Jorge Manrique, algunos hombres no deben ser olvidados, porque su ejemplo es luz para quienes vienen después. Hoy te contaré una historia real, dolorosa pero también valiente. La historia de los incendios que marcaron a Mollendo y de un pueblo que a pesar de las llamas nunca dejó de levantarse. Desde sus inicios, en 1871, Mollendo tuvo tres grandes enemigos: la geografía agreste, la falta de agua y el fuego. Las primeras casas eran de madera, muchas traídas desde el viejo puerto de Islay. No había luz eléctrica, solo velas, candiles y querosene, y el agua era escasa. Era cuestión de tiempo para que el fuego se volviera una amenaza constante. Pero también era cuestión de coraje para que naciera una compañía de bomberos hecha de puro corazón. El 17 de abril de 1879, a 12 días de la declaratoria de guerra del Pacífico, los buques chilenos Cochrane y Magallanes bombardearon Mollendo. El pueblo, liderado por el subprefecto Carlos Llosa, se defendió con valor. Las represalias fueron terribles: fuego y destrucción. Luego, en marzo de 1880, nuevas tropas chilenas desembarcaron. El saqueo y la embriaguez se mezclaron con incendios que arrasaron la ciudad. Mollendo quedó envuelto en llamas, pero su espíritu jamás se apagó.
El 1 de junio de 1886, tras un incendio devastador, el pueblo se organizó. Gracias a una campaña del periódico La Gaceta del Puerto, se formó la Compañía de Bomberos número 1. Fue fundada oficialmente el 25 de junio y el 15 de agosto se celebró su instalación con banda militar, misa y medallas. Desde entonces los bomberos moyendinos serían guardianes del Puerto Bravo. Martes 1 de junio de 1886, una tienda china en la esquina de las calles Arequipa con Tambo arden. En la madrugada, varias casas vecinas fueron destruidas. Vecinos como Juan Navarro y Gregorio Barriga se convirtieron en héroes improvisados. Sábado 6 de noviembre de 1886. El primer incendio al que acuden los bomberos oficialmente. El fuego comenzó en la agencia del señor Smart y se propagó rápidamente. En 1906, un voraz incendio destruye las barracas de los señores Misetit en Mollendo, causando graves pérdidas económicas. La escasez de archivos dificulta conocer todos los detalles, pero se sabe que los bomberos combatieron el fuego desde la tarde hasta la mañana siguiente. Se presume que hubo otros incendios en 1906, importantes no registrados por falta de información. Martes 2 de abril de 1912. Fue el mayor incendio que Mollendo haya sufrido en toda su historia. Ocurrió en la madrugada del martes 2 de abril de 1912 y arrasó 7 manzanas completas, incluyendo el edificio del Consejo Provincial de Islay, donde se perdieron archivos históricos de incalculable valor. La tragedia sorprendió a una ciudad dormida y ni la entrega de los bomberos voluntarios pudo contener el avance de las llamas. Entre los damnificados estuvo el propio comandante de bomberos, Ricardo Pérez Reyes, quien vio consumir su hogar sin poder hacer nada. El desastre quedó registrado en las impactantes fotografías de Max de Vargas bajo el título de Catástrofe de Mollendo, imágenes que aún hoy estremecen. Martes 8 de abril de 1913. Este incendio, aunque menor que el año anterior, dejó un profundo dolor en Mollendo. El bombero Samuel Málaga resultó gravemente herido mientras cumplía su deber y falleció 14 días después, el 22 de abril, convirtiéndose en el primer bombero mártir de Mollendo. También se menciona la posible muerte del bombero Juan Navarro, aunque su historia no ha sido confirmada por falta de fuentes. El doctor Manuel de Torres Muñoz aclara que muchos atribuyen erróneamente la muerte de Málaga al incendio de 1912, cuando en realidad ocurrió en 1913, en memoria de aquel valeroso bombero moyendino que entregó su vida tras el incendio
La ciudad honra con su legado. Su sacrificio fue reconocido oficialmente el 27 de diciembre de 1998, al fundarse la compañía de bomberos número 144 que lleva su nombre. Miércoles 11 de junio de 1913. Incendio en la fábrica de sodas de Segarra. Aunque menos destructivo, alimentó el temor constante del pueblo. Viernes 12 de octubre de 1917. Esa noche, un voraz incendio se desató en el centro de Mollendo. A las 10:15 de la noche, las campanas, silbatos y el vapor Urubamba dieron la alarma. El fuego arrasó numerosas viviendas y locales comerciales en las calles Comercio, Zavala, Aguirre y Blondel. 10 viviendas fueron destruidas. La compañía de bomberos luchó con abnegación asistida por autoridades y voluntarios. Se usó dinamita para frenar las llamas. A pesar de los esfuerzos, muchas edificaciones fueron destruidas. Vecinos como Gabriel Zavala intentaron defender sus pertenencias de los ladrones mientras el fuego rugía. Fue una tragedia que marcó profundamente a la ciudad y a toda su gente. En 1921 no quedaron registros escritos, pero la memoria del pueblo guarda el eco de un incendio trágico que marcó profundamente a Mollendo. Domingo 6 de febrero de 1927. A las 3:30 de la madrugada, tras un grupo de artistas de la compañía española y argentina, se encontraban en el Hotel Roma, ubicado en la calle de Comercio. Una cocina Primus estalló mientras se preparaba un mate. La llamarada esparció querosene sobre las camas donde dormían los esposos y los 3 hijos del actor Eduardo Moraleja, desatando un incendio feroz. Una familia entera resultó herida, incluyendo niños. Uno fallece, el pueblo entero, bomberos y policías, y también voluntarios, luchando hombro a hombro. El pánico fue inmediato. Algunos huéspedes se arrojaron desde los balcones del segundo piso. Otros fueron rescatados con escaleras improvisadas gracias al vecino Guillermo Hackerman, quien además dio aviso a los bomberos. El primero en llegar fue el excomandante J. Fernando Núñez Gómez, quien activó la bomba a vapor. Junto a 2 bomberos más, conectó un gallo de mangas a los grifos frente a las casas Collado y Salomón. La respuesta fue heroica. También actuó con valentía Sixto Gutiérrez, quien bajo intenso calor dirigió la manguera hacia los puntos más críticos del fuego. Gracias a la acción rápida de los bomberos y la policía, se logró evitar mayores pérdidas y controlar posibles robos en medio del caos. Domingo 13 de enero de 1929, a las 7 de la noche, un incendio en los almacenes de la aduana alarmó a Mollendo. La población, temiendo una explosión por los depósitos de gasolina cercanos, huyó hacia las zonas altas. Los bomberos actuaron con rapidez, controlando el fuego en 1 hora. Lograron evitar una tragedia mayor y las pérdidas fueron mínimas.
Viernes 6 de septiembre de 1929. A las 4:45 de la mañana, un incendio estalló en el depósito de la casa Riquen y compañía, alertado por el vigilante Máximo Núñez. Las llamas avanzaban sin control por la calle Alfonso Ugarte. No había presión de agua, no había tiempo. El viento avivaba el fuego y el peligro crecía. Entonces se tomó una decisión desesperada: dinamita. Sí, dinamita. No para apagar el fuego, sino para destruir casas y abrir brechas. 7 explosiones sacudieron la ciudad. 7 heridas abiertas en Mollendo, para evitar una tragedia aún mayor. A pesar del esfuerzo heroico de los bomberos, liderados por Adolfo Bairo, el incendio arrasó con varias propiedades, incluyendo la Capitanía del Puerto y la agencia de Luis F. Méndez. Muchas familias lo perdieron todo. Otras apenas lograron salvar lo esencial. El fuego se detuvo, pero quedó la pregunta: ¿a qué costo? Jueves 4 de marzo de 1937. Fuego en la casa de los alemanes en la Avenida Independencia. Afortunadamente, era aislada y se evitó mayores propagaciones. Sábado 17 de abril de 1937, un poste en llamas inicia el incendio. Se destruyeron 18 casas. El diario El Porteño desaparece. El comandante Bairo resultó herido. La dinamita una vez más fue usada para evitar una catástrofe mayor. Viernes 14 de marzo de 1941, fuego en una carbonería cerca al mercado. Una manzana entera fue destruida. Los bomberos trabajaron con agua del estanque de la fábrica de hielo. La falta de agua era, otra vez, un obstáculo fatal. Lunes 19 de marzo de 1956, un cortocircuito inicia el incendio en la calle Teán Valdivia. 5 casas destruidas, 20 personas pierden todo. Los bomberos, apoyados por los voluntarios, evitaron una tragedia mayor. A partir de la década de los 50, los incendios en Mollendo comenzaron a disminuir en parte gracias al uso de cemento y materiales menos inflamables, estos en las nuevas construcciones. Sin embargo, esta calma ha sido relativa. El fuego no ha desaparecido. Siguió encontrando grietas, descuidos y barrios vulnerables donde arder. Porque en Mollendo, la historia del fuego nunca termina, solo cambia de forma. Jueves 13 de octubre del 2011, 2 casas en la calle Comercio se incendian. El fuego comenzó en un taller de electrodomésticos. Gracias a 20 bomberos y 3 autobombas, no hubo heridos. Domingo 26 de mayo del 2013. El capitán Juan Carlos Gutiérrez Segura perdió la vida mientras combatía un incendio forestal en la carretera Mollendo Mejía. Su entrega, valentía de 26 años quedaron marcados en la memoria de Mollendo como un ejemplo de servicio, coraje y amor por su deber como bombero voluntario.
Martes 24 de febrero del 2014. Durante un incendio forestal en el kilómetro 6 de la carretera Mollendo-Mejía, el bombero Percy Paz Ocharán, de la compañía de bomberos número 12, fue atropellado mientras cumplía su labor. El trágico accidente le costó la vida, convirtiéndolo en otro héroe caído en servicio. Martes 25 de octubre del 2016, una ferretería en la calle Aurelio La Fuente, un cortocircuito, 3 casas de madera destruidas, 10 personas lo perdieron todo. Durmieron en carpas, recibieron ayuda del municipio y defensa civil. Sábado 19 de noviembre del 2016. 4 casas quemadas en Alto Inclán. El fuego comenzó cuando la dueña salió. Se sospecha que fue provocado. Viernes 7 de mayo del 2021, un incendio de gran magnitud arrasó 3 antiguas casas de madera en Mollendo, entre las esquinas de las calles Comercio y Córdoba. Las llamas, originadas por un cortocircuito, alcanzaron no menos de 50 metros de altura. El fuego consumió la expeluquería Panchito, generando pánico y explosiones dentro del inmueble. Martes 2 de julio del 2024. Un incendio en la 7ª cuadra de la calle Islay afectó 3 viviendas de madera en Mollendo. Vecinos y serenos ayudaron antes de la llegada de los bomberos. No hubo víctimas, pero sí pérdidas materiales. Viernes 4 de julio del 2025, un incendio cerca a la planta de hidrocarburos de Monte Azul, en Mollendo, fue controlado por la compañía de bomberos número 12 con el apoyo de la número 144 y la municipalidad. Usaron espuma química para evitar su propagación. No hubo víctimas, solo daños materiales. La rápida respuesta evitó consecuencias mayores en esta peligrosa emergencia. Domingo 6 de julio del 2025, un voraz incendio redujo a cenizas la casa más antigua de madera que tenía Mollendo, traída desde el antiguo puerto de Islay que funcionó entre los años 1827 a 1860, la antigua casa de la aduana. El siniestro ocurrió a las 9:30 de la noche en la llamada calle Alfonso Ugarte, generando alarma entre los vecinos. La causa aún está por esclarecerse. Alto Inclán ha sido escenario de momentos difíciles marcados por el fuego. Algunos quedaron grabados en la memoria de sus vecinos. Sábado 19 de noviembre del 2016, martes 14 de septiembre del 2021, domingo 21 de enero del 2024. En cada uno de estos incendios, las llamas no solo consumieron las viviendas de madera y pertenencias, también encendieron el miedo y la angustia de familias enteras. Sin embargo, lo más fuerte no fue el fuego, sino la solidaridad. A lo largo de la historia de Mollendo, este ha sufrido numerosos incendios, tantos que resulta imposible reseñarlos todos en este breve video. La tarea se dificulta aún más por las escasas informaciones disponibles.
Desde su fundación, la Compañía de Bomberos de Mollendo no solo se dedicó a combatir incendios. A lo largo de todos estos años, sus valientes voluntarios también cumplieron un rol crucial en momentos de crisis. Participaron como guardia urbana durante las revoluciones de 1895, 1930 y 1931. Brindaron apoyo humanitario durante la epidemia de peste bubónica en 1901, 1902, el COVID-19. Y asistieron con valentía durante la huelga obrera de 1906, atendiendo heridos y trasladando personas a los centros médicos. Su compromiso fue desde siempre mucho más allá del fuego. En 1976, la Compañía de Bomberos de Mollendo dejó de ostentar con orgullo el emblemático número 1 que había recibido por ser la primera fundada fuera del departamento de Lima. Y adoptó desde entonces el número 12, que le correspondía según el orden cronológico de creación a nivel nacional. Cada incendio en Mollendo deja una cicatriz, pero también revela algo profundo, una inmensa fuerza de su gente. Hombres y mujeres que sin dudarlo corren hacia las llamas con una manguera, una pala o solo con el deseo de ayudar. Personas que no miran el reloj ni preguntan por qué, simplemente actúan. Los bomberos voluntarios de Mollendo no son solo una institución, son el corazón valiente de esta ciudad. El fuego puede quemar casas, pero no puede apagar el alma de un pueblo. Si alguna vez visitas Mollendo, no te quedes solo con la brisa del mar ni con la belleza de sus playas. Detente un momento. Escucha lo que sus calles susurran con el viento. Ahí, donde hoy ves casas nuevas, alguna vez hubo fuego. Y también hubo miedo. Pero sobre todo hubo valor. Recuerda a quienes lo perdieron todo. Honra a quienes enfrentaron las llamas con manos vacías y el corazón lleno. Y no los olvides nunca. Mollendo ha ardido muchas veces, pero jamás se ha rendido. Antes de despedirme, quiero agradecer profundamente a las publicaciones y libros que hicieron posible este video. Sin ellos, entender los incendios que marcaron la historia de Mollendo habría sido sencillamente imposible. Mi reconocimiento especial a las siguientes fuentes: Historia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú al cierre del milenio 1860 al 2000, del brigadier CBP Julio César Cos Vargas. Incendio en la historia de Mollendo y la primera compañía de bomberos, de Percy Eguiluz Menéndez. Un capricho llamado Mollendo, de Bernardino Rodríguez Carpio, 2003. Remembranzas de Mollendo y sus distritos de la provincia de Islay, de Abdón Araníbar Pinto, 1996. Benemérita Compañía de Bomberos Mollendo número 1, de Manuel de Torres Muñoz, 1966. Revista número 6 del Círculo Cultural Bacaflor, 1962. Y por supuesto, a las publicaciones periodísticas del diario La Prensa Regional.
Si tú también quieres conocer más, investigar por tu cuenta o profundizar en este tema tan importante para nuestra memoria, aquí te dejo estas fuentes. Gracias por acompañarme hasta el final y recuerda, cuidar nuestra historia es también cuidar nuestro presente.